En Lucas capítulo 1 tenemos dos situaciones paralelas muy similares. Por una parte tenemos a Zacarías, a este varón, y tenemos a María, hasta ahí se le puede decir la Virgen María, ahí no hay problema. ¿Y qué pasa? Que ambas historias aparecen en Lucas capítulo 1, ambos, el primero humanamente ya no podía ser papá, ya no podía tener hijos, ella hasta ese tiempo humanamente y socialmente, porque no estaba casada, tampoco podía tener hijos. A ambos se le aparece la misma persona, el ángel Gabriel. Lo vemos ahí en Lucas capítulo 1, versículo 19, por Zacarías. Y después lo vemos también en el versículo 26, por María, que aparece el ángel Gabriel. Es la misma situación. Zacarías, vas a tener un hijo junto a tu esposa. María, vas a tener un hijo junto a su prometido en aquel tiempo, que era José. Resulta que a ambos les pareció imposible. Y de hecho en este capítulo también está la famosa cita del versículo 37, que dice: porque nada hay imposible para Dios. Pero resulta que ambos fueron muy incrédulos, pero resulta que solamente a Zacarías lo enmudeció el ángel Gabriel, a María no. ¿Es porque la Biblia es feminista? No. ¿Es porque Dios es injusto? Tampoco. ¿Cuál fue el motivo? Tenemos que leer quién era cada uno. María era una joven, estaba comprometida con José, una muchacha. Sabemos que la mujer no era muy instruida en aquel tiempo, no se le enseñaba mucho, la prioridad era el varón, y eso es lo bonito del tiempo de la iglesia, que el Señor capacita hombres y mujeres de la misma forma. Eso ya es eclesiología, como dicen los teólogos, estudios de la iglesia, para los que somos más simples en el hablar. Y Zacarías dice, ahí está el versículo 5, en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era hija de Aarón, se llamaba Elizabeth. Y luego dice, el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos un sacerdote, lo que podríamos decir hoy en día en la iglesia, un pastor, un diácono, etcétera. Y aquí teníamos a María, que puede haber sido una nuevita en la fe, recién convertida, usando el paralelo. Entonces, si a cada uno se le da la noticia y cada uno expresa, Zacarías dice que no cree. Dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Dice Zacarías. Y María también dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, dice el versículo 34. Pero resulta que a Zacarías vas a quedar mudo por incrédulo. Y a María, no, a ella se le explica bien. ¿Por qué, querido hermano? Fácil. Zacarías era un hombre más cercano a las cosas del Señor, era sacerdote, era estudioso de la Biblia. Por lo tanto, él tenía que haber tenido claro que aquello que le fue a anunciar al ángel Gabriel no era algo nuevo, podríamos decir, en la Biblia hasta ese momento, en el Antiguo Testamento, porque ya le había pasado su caso a Abraham y Sara. Ellos de avanzada edad, ella no podía tener hijos, y sin embargo, el Señor les concede a Isaac. Entonces Zacarías no tenía por qué ser incrédulo si el Señor ya había hecho ese caso. Muy diferente María, que si revisamos el Antiguo Testamento, jamás había habido ese caso de una mujer que quedara embarazada sin digamos, la intromisión o la participación del varón. Entonces ella tenía mayormente el por qué decir, pero ¿cómo puede ser esto? Esto es imposible, Señor. Pero Zacarías no, pues Zacarías tendría que haber dicho, bendito Señor, voy a ser como mi padre Abraham, cuando recibió, ahora me siento como mi padre Abraham, cuando recibió la noticia junto con Sara de que iban a tener un niño, que iban a concebir a Isaac. Por eso que el Señor a uno enmudece y a la otra no, y le da explicaciones más a María, porque el Señor es justo. El Señor a los que dan más sacerdote, más conocimiento, etcétera, les va a pedir siempre que ellos rindan, o que ellos sepan, se muevan conforme a lo que saben. María, por su parte, estaba justificada, una gran mujer, sabemos el contexto de lo que era embarazarse sin estar casado, y aceptó la sierva del Señor. Así que eso, querido hermano, te la quise hacer simple, para que vamos a ver con más contexto, más palabra hebrea, que el griego aquí dice eso. Eso sería, así que si tienes alguna
¿Duda también de algún misterio navideño? O del nacimiento? Bueno, me lo pones en comentarios. Si me quieres informar también de algún enlace o algo bonito de respeto, se agradece, así que el Señor te bendiga. Y de todos modos, Zacarías y Elizabeth, María y José, Juan el Bautista, y ni hablar de nuestro Señor Jesús, los 6 cumplieron sus roles bastante bien. Zacarías con Elizabeth hicieron muy bien la labor de criar a Juan el Bautista en el voto que les fue informado. María y José también, asumiendo a este hijo que no era directamente de ellos, pero que el Señor les dio a ellos 2 la responsabilidad. Y también el ángel Gabriel, ahí los 7, digamos, y también siendo el mensajero correcto del Señor, hablando las cosas claras a Zacarías, hablando las cosas claras y en amor también a María. Bendiciones.